¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. Como si se tratara de una cita al odontólogo, un médico, una reunión por Zoom, Marta Sepúlveda, de 51 años, tiene una cita con la muerte el próximo domingo 8 de octubre a las 7 de la mañana. Al morir, se convertirá en la primera persona en el país en practicarse este procedimiento sin que padezca una enfermedad terminal. Les estoy hablando de la eutanasia. Marta es una mujer católica, no le ha prestado mucha atención al llamado de los sectores cristianos que, por ejemplo, han manifestado que la eutanasia no resulta compatible con nuestra interpretación de la dignidad humana. Sin duda, este caso es evidencia del tipo de país que hoy es Colombia, que ya no es de Dios ni de las circunstancias o las propias enfermedades las que deciden o decidirán la fecha de la muerte de las personas. Son las propias personas que padecen enfermedades las que toman esta decisión. Es que, de acuerdo con la última encuesta de Inbamer, el 72% de los colombianos apoya la eutanasia. Entramos en Zona Franca. Y es que después de que la Corte Constitucional ampliara el rango, decidiera darle mucho más extensión a la eutanasia para practicarse este procedimiento en el país, Marta Liria Sepúlveda se va a convertir en la primera persona en acceder a ella, a pesar de no padecer una enfermedad grave. Padece ELA desde el 2018. Camila Jaramillo es abogada del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y fue apoderada en este caso de eutanasia, y Yolanda Chaparro también, y actualmente es apoderada de Marta Sepúlveda. Bienvenida, Camila, a Zona Franca. Hola, muchas gracias por la invitación y a todas las personas que nos están viendo en este momento. A usted muchas gracias por acompañarnos esta noche. Se une a la conversación Juan Camilo Ramírez, que es abogado director ejecutivo de Vita Foundation. Bienvenido a Zona Franca. Hola, María Camila, muchas gracias y qué bueno poder compartir con ustedes en la tarde de hoy. Está también esta noche con nosotros en estudio, completamente presencial, esta emisión de Zona Franca, Juliana Mejía, es psicóloga, magíster en psicología clínica y de la salud. Bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, qué rico poder compartir. Pues quiero comenzar hablando con Camila a propósito de su asesoría, Camila, para este caso que ha despertado todo tipo de polémica, porque Marta Liria, esta señora de 51 años que es paisa, se convierte en la primera persona en el país a acceder a la eutanasia a pesar de no padecer una enfermedad terminal. ¿Cómo concluye ella? ¿Cómo toma la decisión de practicarse la eutanasia? Bueno, contrario a lo que muchas personas creen, la decisión de la eutanasia no es una decisión que se toma de manera fortuita, no es una decisión que se toma de un día para el otro. La eutanasia y la decisión de morir de manera anticipada es una decisión que es reflexionada por la persona, con su familia y con el acompañamiento de los profesionales de la salud. Marta, desde comienzos de este año, empezó a reflexionar sobre lo que quería para el fin de su vida y llega un momento donde comienza a pensar seriamente que la eutanasia puede ser una opción para ella. En ese sentido, desde marzo de este año se lo comunica a su médico tratante neuróloga y le dice que está considerando acceder a la eutanasia como un mecanismo del ejercicio del derecho a morir dignamente. La médica tratante en ese momento le dice no puedes acceder a este procedimiento porque no tienes una enfermedad terminal, y en ese momento ella sigue insistiendo con que esa es una posibilidad y en ese momento no estaba la extensión de la Corte Constitucional. Exacto, porque el fallo fue en julio de este año. Entonces en ese momento ella sigue considerando, empiezan a buscar opciones. A mediados de este año llegan a Desk Club y comenzamos a pensar en una estrategia para saber cómo podríamos ayudarle en ese caso, dado que era su decisión autónoma y voluntaria acceder a la eutanasia. Justo cuando estábamos haciendo todo el trámite de la solicitud y demás ante su EPS e IPS, llega el fallo de la Corte y 4 días después nosotros interponemos el derecho de petición para que ella pueda solicitarlo de manera legal en el marco del sistema de salud, porque
no creemos en eutanasias privadas ni en eutanasias clandestinas, creemos que son procedimientos que deben ser... ¿Esta es una decisión informada, Camila? Totalmente, ella sabe cuáles son las consecuencias de esta decisión y eso se valora durante las semanas donde los médicos y los profesionales de la medicina, la salud, acompañan desde su IPS a que tome la decisión. Entonces... Una pregunta, ¿cuánto tiempo duró ella para tomar la decisión? Pues ella nos comentó que comenzó a pensarlo en enero de este año, a comienzos de este año. En marzo es cuando lo verbaliza por primera vez. Su hijo, que es abogado también, le brinda la información que él conocía como abogado, porque ella vio en las noticias una persona que había accedido al procedimiento y ella lo dice como, ay, qué bueno sería yo poder acceder a este procedimiento. Y Federico le dijo, mamá, eso es legal acá en Colombia. Comienzan a explorar, cuando ella se lo comunica a su médico, pues el médico le dice no, porque no tienes una enfermedad terminal. Y luego, pues ellos llegan a nosotros pensamos que teníamos que hacer un proceso judicial, como nos ocurrió con Yolanda Chaparro, pero llega el fallo y pues en ese sentido su IPS hace la evaluación y las valoraciones y le dicen que puede acceder a la eutanasia. Juan Camilo, ustedes han sido, ustedes y muchos de las personas que practican el cristianismo han sido duramente críticos de la eutanasia, no solamente en este caso, sino en otros. ¿Qué lectura le da a usted? Es la primera persona que va a acceder a este procedimiento que no padece una enfermedad terminal. Primero, quiero dar las gracias a Zona Franca porque es la primera vez que en los medios nos dejan realmente hablar y presentar nuestra posición. La mayoría es como presunciones. En ese sentido, quiero aprovechar para hablar con doña Marta y decirle que ella no está sola, que hay millones de colombianos en todo el país elevando sus oraciones a Dios para que ella pueda realmente tomar una decisión tranquila, sin tanta presión mediática, sin tanta presión de abogados, sin tantos activistas que quieren impulsar la cultura del descarte en Colombia y en el mundo. Para eso de verdad estamos nosotros acompañándola y tenemos a toda su disposición una infinidad de mecanismos para ayudarla, desde los cuidados paliativos hasta el cuidado cercano y afectivo de personas que están muy preocupadas por su bienestar y porque usted pueda vivir su vida de las mejores maneras pero posibles. Usted, Juan Camilo, se lo digo con todo el respeto, una persona como Marta Liria, que evidentemente está sufriendo, que recibe el apoyo de su hijo, ¿usted cree que, o sea, como la iglesia, esta semana veíamos la carta de Monseñor Ceballos diciéndole, y usted lo repite, por el asedio de los medios de comunicación, ¿usted cree que esta es una decisión que se toma porque un medio de comunicación la aceche? Mira, si ese fuera el caso. Dame 2 minutos y te explico. Yo creo que el suicidio como la eutanasia son dos situaciones muy personales del individuo y son situaciones que se toman en una coyuntura muy específica con una serie de presiones. La presión que esta señora ha recibido en estos días no me imagino qué tan grande puede ser y me parece que es de una manera muy cruel utilizar el caso de ella para impulsar una agenda de muerte en este país. ¿Y a qué me refiero? Y es que tanto el suicidio como la eutanasia son situaciones que le ponen fin a la vida. Está comprobado, ayer teníamos un foro con la conferencia episcopal donde participaron expertos de todas las áreas, que ni legal, ni médica, ni ética, ni moralmente la eutanasia es una solución para nada. La eutanasia no se recomienda como un tratamiento para ninguna enfermedad. De hecho, los enfermos de ELA están muy preocupados de que ahora el sistema de salud considere que la cura para su enfermedad es la eutanasia. Pero es que es una decisión autónoma. Sí, claro, pero es que cuando tú introduces esto como una suerte de solución para una condición humana, que es la enfermedad, que es el sufrimiento, que es el padecimiento, entonces todos los que están en esa misma situación se vuelven posibles sujetos de ese procedimiento. Y te digo una cosa más, y es que a diferencia del suicidio, en la eutanasia tienen que participar terceros. Participa el médico que la mata, la enfermera que está ahí presente ayudando, el abogado que la asiste. Y mira, yo como abogado, a mí sería muy difícil para mí pensar que yo estoy disponiendo mis talentos para que mi cliente se muera.
Pero seguramente si eso es lo que uno siente como abogado, imagínate lo que siente un médico o una enfermera que están formados para vivir, para procurar la vida de sus pacientes. Entonces, en la eutanasia lo que está pasando, y en eso sí es en lo que estamos completamente en desacuerdo, es que están forzando a las personas que no quieren participar en la eutanasia a que participen o faciliten la eutanasia. Y por eso el foro de ayer era tan importante, porque es un foro en el que estaban convocados por lo menos el 40% de las instituciones en este país que prestan servicios de salud que de alguna manera están relacionados con la fe cristiana, porque es natural de la fe cristiana ser solidarios, ayudar al que lo necesita. Entonces el sistema de salud en un 40% son entidades que tienen alguna relación con la fe católica. A estas personas muy preocupadas se les dijo: ustedes no tienen por qué cumplir con esas obligaciones de un decreto y de una jurisprudencia que es totalmente absurda, ilegal y que tiene todos los problemas del mundo. Entonces ellos tienen la oportunidad de hoy en día decir: no vamos a cumplir con la reglamentación, no vamos a vernos obligados a participar y a facilitar la eutanasia en Colombia, porque eso, así vengan muchos abogados, así venga la Corte Constitucional, así el ministro de Salud quiera inventarse derechos, no es posible que a uno lo obliguen a participar en la muerte voluntaria Juliana, de otra persona. usted está en la rama de los médicos, en la rama de la salud. Escuchando un poco a Juan Camilo, lo que dice es: la persona que asesora, la persona que acompaña este tipo de procedimientos participa de un suicidio, de un homicidio prácticamente. ¿Usted lo ve así? ¿Usted No. que ha asesorado personas que han tomado la decisión, asesoradas o no, de practicarse la eutanasia? No, yo no lo veo como un suicidio, empezando porque hay unas facultades mentales en donde el suicidio tiene un juicio de realidad debilitado posiblemente o desviado. En ese momento, por una enfermedad médica de base, tenemos un juicio debilitado de racionalidad, pero en la eutanasia no, porque precisamente la persona que toma las decisiones tiene que pasar por una serie de requisitos. Uno de los cuales es padecer una enfermedad de base que le debilita Claro. su juicio. Pero en salud mental, estamos hablando de una evaluación de salud mental. Pero es que esta es debe salud estar- física que tiene impacto en la salud mental. Entonces, de No, acuerdo pero usted contigo, no puede decir que todas las salud mental personas de una que están persona en enfermas una- con una enfermedad terminal también tienen un Deprimidas. problema de salud mental. Claro que lo tienen, No, y no eso lo pueden tienen. ver los profesionales No todo de la el salud. mundo- Cuando tú estás enfrentándote a una enfermedad que tiene un pronóstico negativo, que O sea, usted te dice que hace todos pues, los sufrir, enfermos terminales estás en en una Colombia situación están mental, deprimidos. no, pero están en una situación mental inusual, Claro. negativa, Pero un porque minuto. están soportando un dolor, y eso lo dice la propia Corte Constitucional. pero quiero- Dice la Corte, como ellos están en una situación particular de sufrimiento, lo que hace es que la Corte propone la muerte como solución a esa situación de sufrimiento, pero no desconocen el sufrimiento y las condiciones mentales en las que están, que están debilitadas. Pero quiero que escuchemos a Juliana para entender un poco, digamos, en la práctica, cómo es esa asesoría al momento de que la persona va buscando esa razón de ser de la eutanasia. Bueno, empecemos primero porque, como decía Camila, para poder llegar a tomar la decisión y a considerar la eutanasia como una opción para aliviar el sufrimiento, y aquí quiero ser enfática en que el sufrimiento no solo es dolor físico. Hay algo que se llama sufrimiento espiritual, sufrimiento social, sufrimiento físico Y todo eso es psicológico. causado Juan por Camilo, déjeme enfermedades hablar, de por favor. base. Claro, un minuto explico esto. Eso se llama dolor total, ¿sí? Y el dolor total muchas veces no se puede controlar médicamente hablando, ¿sí? Entonces, la persona, para poder llegar a tomar la decisión, y yo quiero también hacer énfasis en que el hecho de saber que existen derechos no quiere decir que la persona esté obligada a tomarlos, pero no se está dejando a la gente que sí quiere tomar decisiones que desconozca sus derechos. Bueno, yo ahí quisiera hablar Un minuto, sobre un segundo. Entonces empieza el proceso de enfermedad con un sufrimiento total, no solo en el individuo, sino en la familia, y esto conlleva a que empiecen ellos a conocer sus derechos. Antes de uno, en el acompañamiento, de proponer la eutanasia como solución, o pues mejor dicho, de mostrarle que existe esa posibilidad, se le dan otra serie de posibilidades, entre esas cuidado paliativo. Están los médicos induciendo, leyendo un poco, como dice Juan Camilo, induciendo a practicarse la eutanasia. Jamás. Teniéndolo como una regla general. No, lo que pasa es que se hace una evaluación.
Y primero empezamos a evaluar el sufrimiento y se hacen una serie de Pero preguntas en ningún manual para médico poder... aparece la eutanasia como el tratamiento indicado para ninguna enfermedad. Entonces, a tu pregunta, efectivamente debe haber un profesional que se lo ponga sobre la mesa como una alternativa. Y ahí yo quiero llamar la atención sobre la mentira que hay ahí. Y es que ellos dicen alternativa en general, pero en realidad lo están proponiendo como solución al sufrimiento. Cuando una sociedad propone que ante el sufrimiento la solución es la muerte, esa sociedad está condenada, porque efectivamente estamos considerando a los seres humanos como simples instrumentos, como simples elementos de los cuales uno puede disponer sobre la vida y su muerte. Y eso no puede ser así, María Camila, porque la solución para ningún padecimiento puede ser la muerte. Veíamos esa entrevista que concedió Marta Liria a Noticias Caracol hace apenas unas semanas, donde el país conoció realmente su historia y la decisión de ponerle punto final a lo que ella considere sufrimiento. La veíamos sonriente, la veíamos en compañía de su hijo, y mucha de la discusión alrededor de esto es si está o no sufriendo. Usted la acompañó. Ella en este momento, es decir, cuando ya está tomada la decisión, estamos a un poco menos de 78 horas, 72, de que ella realmente se practique esto. La pregunta es, ¿está sufriendo? Ella está sufriendo porque la valoración que ella hace de manera personal e individual es de sufrimiento, y eso es lo que hay que tener en cuenta en estos casos. Es decir, a Marta ningún médico le dijo practíquese la eutanasia. Marta vio esta opción como una opción a largo plazo y fue una opción que evaluó durante meses. Es decir, no fue algo desesperado, no fue de un día para otro, fue después de conversaciones con su hijo. Su hijo le dijo, mamá, todavía no. Esperaron un tiempo. Después el hijo empezó a ver que la mamá estaba triste, que la mamá no estaba contenta con la vida, y no porque estuviera deprimida. Es decir, a mí, que sí quede muy claro y no seamos irresponsables en decir que todos los enfermos terminales en Colombia o con enfermedades graves y crónicas están deprimidos o tienen una enfermedad mental, pero es que eso es... Lo que pasa es que la doctora dijo aquí que el sufrimiento se compone de una serie de elementos. No dejas hablar, entonces es muy complicado. Es decir, ella está sufriendo y ella encuentra que la forma en la que está viviendo en este momento es incompatible con su idea de dignidad. Y eso es lo importante. Aquí estamos hablando de ejercicio de derechos, de autonomía y de libertad. Yo quiero llamar la atención sobre esa definición. Tú, mira, y es que tú estás diciendo, es que tú no me estás dejando hablar, entonces es muy complicado cuando a uno no lo dejan hablar. Incompatibilidad con la idea de dignidad. Por favor. Vamos a organizar lo siguiente. Concluyamos la intervención, Camila, para dar la ronda y poder debatir sobre ese punto en concreto. Es decir, si tú me preguntas si Marta está sufriendo, sí está sufriendo. Y que nos han dicho que la valoración de sufrimiento es individual, es personal y es subjetiva. Nadie tiene por qué decirle a uno si el sufrimiento de uno es suficiente o no. Eso es lo que es. Estamos hablando de la norma, estamos hablando desde lo jurídico, estamos hablando en un ejercicio de derechos, en clave de derechos, no si la creencia de fulanito es tal cosa y si yo creo que es que tú no estás lo suficientemente mal, porque eso es lo que pasa. Es decir, la gente la ve en televisión y dice, ay, pero ella está bien, ay, es que yo no veo que ella esté tan mal, ¿por qué no lucha? No, es que es la decisión individual de la persona. Es decir, ella no tiene una enfermedad que se pueda curar. Lo único que a ella le queda es un pronóstico de más degradación que según ella es incompatible. Si yo tuviera esclerosis lateral amiotrófica en un momento, no te sé decir si yo quiero acceder a la eutanasia. En ese momento tomaré una decisión, puede que no, pero yo sí quiero tener la opción de poder hacer un ejercicio de derechos de manera libre y autónoma. Juan Camilo. Bueno, entonces lo primero es que aclaremos algunas cosas. Lo primero es que no hay norma. Hay unas sentencias de la Corte Constitucional y una resolución ilegal del Ministerio de Salud. ¿Pero le parece que la Corte Constitucional no es la llamada a regular este asunto? No, y ese es un elemento importantísimo. La Corte decide, es un juez. En ningún país del mundo deberíamos admitir que un juez produzca normas, porque el lugar para producir normas es el Congreso de la República. Y te digo, en el Congreso de la República se han presentado más de 20 proyectos de ley. Ahorita hay 4 proyectos de ley sobre eutanasia andando en el Congreso de la República. Y en todas las ocasiones han perdido la votación, han sido archivados porque no tienen los votos. Entonces se ha discutido y ¿qué es lo que pasa? Que el lugar donde la democracia se verifica en este país, que es el Congreso, decide que no. Pero entonces estos activistas están logrando con esta ficción, y la quiero enfatizar, y es que cualquier grado de sufrimiento, dice la abogada, si subjetivamente yo considero que eso es incompatible con la vida, yo debo tener la posibilidad
de que me den muerte. No yo, ni siquiera, sino porque ese sería el suicidio, no, sino que me den muerte, que es la eutanasia. En la eutanasia, entonces yo ya estoy involucrando a terceros. Y lo grave de lo que está sucediendo ahorita es que si uno sigue la resolución, y por eso es que es ilegal, están obligando a los médicos, a las enfermeras, a los familiares a no objetar conciencia en el procedimiento de eutanasia. Y te pongo el ejemplo más radical. Y es que hace unos 6 meses en un hospital, y esto se puede verificar, una persona entró enferma de COVID. Ella tenía, este señor tenía firmado una declaración de voluntad anticipada en favor de la eutanasia previamente, llegó al hospital, quedó en coma en la UCI y llegaron sus hermanas a pedirle al director del hospital que por favor le practicara la eutanasia porque esa era su voluntad. El director del hospital estuvo ahí 3 días. Pero es que son casos de casos. No, y es para que el eso hay caso una junta. de la señora es también otro caso. Entonces miremos el otro lado. Entonces, el director del hospital aguardó 3 días a que el tratamiento que le estaban haciendo por COVID le funcionara. El señor se levantó de su coma. Y hace un mes le llevó todo tipo de regalos al director del hospital porque efectivamente le salvó la vida. Y ojo con esto, y esto es lo más delicado de la eutanasia. La eutanasia no solo mata a la persona que la pide, sino que genera unos efectos increíbles en las personas alrededor. Imagínense la situación familiar que debió haber tenido este señor cuando se levanta de su coma y se da cuenta de que sus hermanas lo querían matar. Julián. ¿Sí? Bueno, yo creo que acá hay un tema muy importante y es la palabra obligar. Y es, ningún médico, ninguna enfermera, ningún paciente está obligado a llevar a cabo el procedimiento. Sí, sí están obligados. Tienes que leer la resolución 971 que dice que cualquier médico que no sea el médico tratante y que esté encargado de los cuidados del fin de la vida, es decir, los oncólogos, es decir, los paliativistas, expresamente no pueden objetar en conciencia. Entonces Claro, están porque es que obligados, no están realizando ningún a acto. participar o a facilitar. Claro, a dar pero a es- conocer Si yo no- los derechos es diferente. a participar o a facilitar. Eso, es que eso es lo no grave. es cierto. O sea, lo Eso es lo que, que lo es. que dice la resolución 971 es que la única persona que puede ser objetora de conciencia en relación con la eutanasia es la ¿Y persona, los demás? el profesional de la medicina que va a practicar. ¿Y los demás? No, es que los demás no están cometiendo ningún Claro, acto, están están facilitándolo, informando. están informando. facilitándolo. No. Claro, pero es que No, facilitar ven, te en el explico- trámite. ven, te explico no, cómo es que no funciona me tienes la que eutanasia. explicar nada. Y es que efectivamente O sea, no me la- tienes que explicar la cómo persona funciona no la se lo eutanasia porque yo solicita sé directamente al médico Claro. que lo facilita, que Claro, lo practica. yo sé que no, se lo, yo sé, se lo yo sé solicita a que una no. enfermera, se lo solicita Claro, pero ¿y qué a un tiene de malo médico que de- yo solicite Bueno, la eutanasia y esa que persona si esa no me pueda persona ayudar con que un es el médico trámite? tratante y que no tiene nada que ver con la eutanasia y que por su identidad ética, porque cuando ellos juran en el juramento hipocrático que no le van a suministrar ninguna droga Es que no le cause están muerte. suministrando Entonces, nada no, porque pero están en la ayudando con el eutanasia sí, trámite. no, ¿Cómo pero entonces- funciona? pero ¿Cómo es que- funciona? pero Estamos en tampoco Zona a Franca, facilitar. estamos hablando de la eutanasia a propósito del caso de Marta Liria, esta mujer de 51 años que se va a convertir el próximo domingo en la primera mujer que no padece una enfermedad terminal y que va a acceder a la eutanasia. Doctora Juliana, en la práctica para las personas que están viendo, ¿cómo es la preparación al momento de hacerse la eutanasia? Es decir, la ceremonia, esto es en la casa, es en una clínica, ¿cómo funciona? En un hospital, se hace en un hospital con todos los equipos y los médicos y los profesionales que deciden, y hago énfasis en la palabra decisión, porque son médicos que deciden acompañar el proceso, especialistas que suministran el medicamento para poder acabar con la vida de la persona que lo ha solicitado, no está obligada. ¿Quiénes más están en esa En esta ceremonia puede estar, realmente es la persona o sea, la persona que está solicitando la eutanasia es quien solicita, quien lo acompaña. Está el médico especialista, no que la está atendiendo, porque no es el mismo, pero es un médico que decide acompañar por voluntad propia este proceso. La enfermera, jefe enfermera, para poder verificar que se está haciendo el procedimiento y que esto no va a tener condición, o sea, si llega a salir mal, que no ha pasado, precisamente, ¿qué es la diferencia en un suicidio? ¿Y esto es una pastilla, una inyección? No, es Discúlpeme la ignorancia. No, es un medicamento que se suministra intravenosamente. Intravenosamente. Estábamos hablando hace unos minutos de la objeción de conciencia, que no es un tema menor, no es un tema minúsculo. ¿Cómo funciona para el caso de la eutanasia? Ok, depende.
de cada médico. No, leamos la resolución. La resolución es muy clara. La resolución dice que nadie puede objetar en conciencia, salvo el médico que la practique, y en particular no la pueden interponer ni el hospital donde se está practicando, donde se está haciendo la solicitud, ni tampoco los médicos que están encargados del cuidado del fin de la vida, es decir, los paliativistas, que en esencia lo que buscan es hacer ese periodo del sufrimiento más vivible y más digno, y tampoco lo pueden interponer los profesionales o médicos que tengan que ver con el trámite de la solicitud. Entonces esto es realmente un Estado tiránico. Un Estado tiránico, ¿por qué? Porque si ustedes miran la declaración sobre eutanasia de la Asociación Médica Mundial, establecieron claramente en el 2019 que ningún médico puede ser obligado a participar o a facilitar la eutanasia. Porque para todos los médicos es claro desde el día en que hacen su juramento hipocrático que no pueden en conciencia ni éticamente participar para facilitar la muerte de su paciente, porque eso es contradictorio con la filosofía del cuidado de la salud. Todos los profesionales de la salud están formados durante años para cuidar, para salvar y para curar. Que obliguen a un médico o a una enfermera o a cualquiera de los miembros del sistema de salud a participar en la eutanasia es un acto tiránico, porque eso va en contravía de uno de los derechos más importantes que a ustedes que les gusta, digamos, proteger la individualidad y la conciencia y las decisiones personales. ¿Por qué no empezamos a hablar de proteger la individualidad y la conciencia de los que creen y saben a ciencia cierta que la muerte no es ninguna solución para ninguno de los problemas de la existencia humana? Pero es que esa gente no va a practicar la eutanasia. No, pero los obligan a que participen. No los obligan. Sí, Juan señora. Camilo, Lee la resolución ¿Cómo y te dicen funciona? que si tú no estás de acuerdo, yo quiero escuchar las tienes dos que partes. ¿Cómo funciona, doctora Ok. Juliana? Empieza el proceso de enfermedad médica, en donde hay todo un proceso de ajuste psicológico a dolores, a fatiga, a malestar, a tratamientos que cuando llegan a la fase de cuidado paliativo no se ofrece un tratamiento curativo. Entonces empieza el proceso de ajuste a la enfermedad, y cuando la persona dice esta no es una vida digna, para mí, como decía Camila, es subjetiva. Son mis valores, lo que yo considero que es dignidad para mí, no poderme parar en una cama. Hablemos de cuando empieza el proceso de enfermedad, la gente pierde funciones básicas. Y eso es un duelo constante que no va a cambiar, sino que va a empeorar posiblemente. Y en ese sentido, hay muchos pacientes que piden, doctora, ¿cómo es este tema de la voluntad anticipada? O preguntan, porque uno no llega y dice, hola, ¿tú sabías que puedes acceder a la eutanasia? No. Esto se hace una evaluación juiciosa, con medidas, para poder identificar qué quiere la persona. Y se le dan todas las opciones. Cuidado paliativo, seguir los tratamientos con oncólogos, con neurólogos, con las personas encargadas. También se pone sobre la mesa cuando la persona lo solicita, porque hay un protocolo. Entonces dicen, ¿qué más opciones tengo? Y se informa, no se obliga, se informa sobre voluntad anticipada 1, que es la voluntad anticipada para los cuidados paliativos, y la voluntad anticipada 2, que es para acceder a la eutanasia. Cuando llega a eso, porque es todo un proceso, se anexa la historia clínica y se hace un acompañamiento a la persona y a su familia, resaltando beneficios y consecuencias con la persona. Entonces, si me preguntas a mí, esto también es un acto de humanizar la atención. Porque si aquí estamos hablando de que si la persona lo decide, porque nadie está obligado a tomar esta decisión, y creo que es muy importante que el público lo entienda, no están obligados. No llega el médico a decir, usted tiene que acceder a la eutanasia porque no hay nada más que hacer. No. De hecho, yo soy fiel creyente que los cuidados paliativos pueden ser una alternativa hasta un punto. Y no todo paciente que está en cuidado paliativo solicita la eutanasia. Bueno, Estamos en Zona Franca. Por compromisos me tengo que ir a la primera pausa. Estamos en Zona Franca hablando de la eutanasia, del primer caso que el próximo domingo se va a convertir Marta Liria Sepúlveda, una mujer de 51 años, la primera mujer, la primera colombiana en recibir la eutanasia, aún sin padecer una enfermedad terminal. Ya regresamos. Arauca lleva 11 días
sin luz. Y tenemos alrededor de 3 municipios completamente afectados. Desorganización familiar porque muere un ser querido avaliado. Nosotros tenemos que parar en Colombia, el mayor productor de coca del mundo. El proyecto que acabas de explicar no tiene ni pies ni cabeza. Acuérdese que el que está aquí parado con usted se va a quedar. Entonces sea muy prudente en lo que va a decir. Luis, ¿usted cómo lo ve, cómo analiza lo que está pasando en este momento en materia de seguridad en el país? Una de las polémicas de esta semana corre por cuenta del Ministerio de Salud. Sobre la mesa está la discusión sobre la regulación de las armas llamadas no letales en medio del aparente recrudecimiento de emboscadas, secuestros y atentados. En Red Más somos más análisis, más transparencia y más credibilidad. Nuestras audiencias lo confirman con el noticiero más visto de televisión por suscripción en Colombia. Porque conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. También somos verdad sin censura, porque el poder está en entender y respetar las opiniones, en comulgar con el periodismo bien hecho, en donde el debate creíble y real es la forma como se deben hacer las cosas siempre. Somos Red Más, información en tiempo real que cambia la forma de ver la vida y de comunicarla. Estamos de vuelta en Zona Franca, gracias por la sintonía, los estamos leyendo con la etiqueta numeral Zona Franca, hablando de la eutanasia que fue ampliada en sus términos por la Corte Constitucional hace apenas unos meses y que el próximo domingo abre una ventana para las personas que no están padeciendo en este momento una enfermedad terminal. Doctora Camila, quiero preguntarle sobre el caso puntual de su cliente, que es doña Marta Liria, que es esta mujer de la que estamos hoy hablando, esta mujer que nos ha convocado por su caso en particular esta noche de hoy. La objeción de conciencia, ¿en cuántos términos? Es decir, hablando de tiempo, ¿cuánto tiempo tendría un médico para presentar en el eventual caso de que lo decidiera? El procedimiento de ella está programado para las 7 de la mañana del próximo domingo. Ok, como lo decías, es verdad que la única persona que puede objetar la conciencia es el médico que va a practicar el procedimiento. Yo entiendo que exista la molestia de si yo no quiero ser parte de esto, ¿por qué me van a tener que hacer parte de un proceso donde yo estoy facilitando? Yo entiendo esa molestia, pero al mismo tiempo pienso en que entonces cuando una persona quiere hacer un ejercicio de sus derechos, entonces ¿a quién puede acudir? En el sentido de que si son los profesionales de la medicina los que pueden entrar al sistema y hacer la solicitud. Entonces, ahorita puedes responderme. En ese sentido, yo creo que hay que pensar que, por un lado, las instituciones de salud no son objetoras de conciencia porque son personas jurídicas. Las personas jurídicas no deben por qué tener que ejercer su derecho de objeción de conciencia, dado que hace parte de las creencias personales e individuales de las personas, y en ese sentido una persona jurídica pues no tiene una moral, ¿no? Entonces eso es lo que nos ha dicho la Corte sobre las clínicas y los hospitales y las EPS. Ahora, si la persona que está facilitando la eutanasia, es decir, la persona que está llenando la solicitud para que empiece un trámite, pues es que ¿cuál es el acto inmoral que está haciendo ahí si no está cometiendo la acción de la eutanasia? Y eso es básicamente lo que nos ha dicho la Corte, es decir, los objetores de conciencia son los médicos que van a hacer el procedimiento. ¿Hoy doña Marta Liria sabe cuál va a ser el médico que le va a practicar el procedimiento? Creo que sí. Y ese médico que le va a practicar la eutanasia aceptó practicarle la eutanasia. Y el médico que recibió su solicitud, que era un médico paliativista, aceptó su solicitud de eutanasia. Y en la IPS aceptaron convocar el comité, y las personas de ese comité no pueden ser objetoras de conciencia. Es decir,
cualquier persona que sea convocada a ese comité y no quiera participar, no tiene que participar. Juan Camilo, acá hemos hablado y estamos en el punto en que el dolor es subjetivo, es decir, solo yo si padezco una enfermedad, solo la persona que está padeciendo esa enfermedad, que la queja, puede determinar si sufre, si no sufre. En Colombia, se lo pregunto a usted porque la línea suya es opositora exclusivamente a la eutanasia. ¿Por qué está mal que una persona decida si quiere vivir o morir, aun cuando su enfermedad no es terminal? No, un segundo. Aquí el tema de la decisión personal no está sobre la mesa. Si una persona se quiere suicidar, pues es desafortunado, le podemos ofrecer toda la red de apoyo, todo el acompañamiento y todo lo que necesite para repensar esa decisión. Y en eso, no, pues al final del día, si se quiere suicidar, es problema de esa persona. El problema es la eutanasia, donde la decisión individual, y ahí quiero llamar la atención sobre lo que decía ahorita la abogada Camila, es que esta cultura de los derechos individuales, que si yo tengo un derecho, entonces todos los demás tienen que ayudar a que yo lo cumpla, se está volviendo de si yo me inventé un derecho, porque en Colombia no hay el derecho a la eutanasia, si yo me inventé un derecho, entonces voy a obligar al que no quiere ayudarme. Que no, si la Corte Constitucional... Nuevamente, Camila, la Corte no crea derechos. Los derechos se crean en el Congreso. Bueno, eso entonces, es falso. Un segundo, no, eso es verdad en la Constitución. No. Pero bueno, pero digamos, hay unos activistas que han logrado decir que eso es falso, pero sigue siendo en Colombia que el Congreso crea la ley. Entonces, en ese orden de ideas, si yo me inventé un derecho, ¿sí? y quiero ejercerlo, pues nadie tiene que ser obligado a seguir con mi O sea, con mi seis idea de hacerme matar. magistrados se inventaron, porque fueron 6 los que votaron a favor, se inventaron y otros 3. Sí, porque no están en ninguna parte ni de la Constitución ni de la ley. El derecho a la eutanasia, y te invito y los invito a todos los televidentes a que revisen de principio a fin las millones de leyes que hay en Colombia, no hay ninguna ley que permita la eutanasia en Colombia. Lo que sí hay, ya que están haciendo, la creación de derechos en un Estado democrático tiene que hacerse a través del Congreso. No es cualquier otra cosa es lo que está diciendo María Camila. El derecho a la salud nació en la Corte Constitucional, ¿o no? ¿Cómo? El derecho a la salud, el derecho fundamental a la salud se creó en la Corte Constitucional. No, está previsto en la Constitución, pero bueno, en fin, el caso es que la creación de derechos, el caso es que la creación, sí, hay unos activistas que están diciendo que 6 magistrados que no han sido elegidos democráticamente pueden crear o no crear derechos. Y eso en Colombia hay que cambiarlo, porque estas personas lo que están es favoreciendo un Estado tiránico donde 6 personas que nadie ha elegido decida por los demás. Y cuando deciden por los demás, nos obliga a los demás a actuar en consecuencia. Juliana, a hacer las cosas. Es que a mí esto me parece de verdad muy delicado con el público, que no, es que no es el público. Claro que es el público que nos está escuchando. Te lo pongo más preciso. Esto no es el público, son los médicos, las enfermeras, los gerentes de hospitales que preguntan. Es que te voy a poner el ejemplo. ¿Qué pasa si hoy en día llega un paciente como la señora Marta a un hospital que puede ser, por ejemplo, la San Ignacio, que es de confesión católica, porque es de los jesuitas y es un hospital muy respetable, a pedir que le hagan la eutanasia? Resulta que la primera obligación es que el hospital debe tener unos acondicionamientos. Primero tiene que constituir un comité en el que no puede participar ningún objetor de conciencia. No puede. Por expresa disposición. Eso le coarta el derecho al trabajo de los profesionales, porque si yo soy profesional, yo quiero ser parte de un comité médico, ¿no es cierto? Porque si yo objeté conciencia, entonces no puedo formar parte de ese comité. Pero hay miles de comités. Exacto, en otros. Claro, es que esa es la teoría de ustedes. Los demás pueden hacer lo que quieran, pero en otro lado. Esa es la filosofía de estos garantistas de los derechos. Claro, y yo sí quiero dejar eso muy claro. Derechos, es que lo que ellos buscan es garantizar los derechos a unas minorías en contra de los demás. Es que yo y quiero pasar por encima de lo que sea, inclusive de la vida. Juan Camilo, perdóneme para ser justos en el tiempo. Yo creo que acá hay un punto pues muy importante, y es precisamente si tenemos un Estado que garantiza los derechos y el derecho de la autonomía, elección, yo poder tener una conducta de elección, decir yo quiero saber más sobre la eutanasia, yo quiero saber más sobre la voluntad anticipada, eso nos garantiza que no haya una tiranía. Yo sé que tú no eres abogada, pero te voy a explicar una cosa. El derecho más importante conexo a la autonomía es el de la libertad de conciencia. Tú dices que no hay ninguna limitación a la autonomía,
Pues yo te digo, tampoco debería haber ninguna limitación a la objeción de conciencia. Y lo que están haciendo la doctora y el ministro de Salud y todos los que promueven la eutanasia dicen, no, la autonomía de ciertas personas sí la cuidamos, pero los que están en contra con esta idea de que la muerte es una solución, a ese doctora Camila, no nos dejan objetar en conciencia. Claro te que estoy lo pueden diciendo. objetar. No puede. Claro que puede. Te digo con todo respeto que Juan Camilo, un momento. Parecemos acá el Congreso, parecemos el Consejo de Bogotá. En orden para que podamos escuchar todas las intervenciones, para las personas que están en este momento conectados con Zona Franca, puedan tomar decisiones, puedan además de eso informarse. Doctora Camila, usted como abogada le está diciendo a Juan Camilo que eso no funciona en la práctica así. No, en la práctica lo que ocurre es lo siguiente. Entonces yo voy a una IPS y digo que me quiero practicar el procedimiento de eutanasia porque voy a hacer ejercicio de mi derecho a morir dignamente. Ahí el médico que recibe la solicitud, que ahora ya no es el médico tratante, sino cualquier médico, ese médico no puede ser objetor de conciencia. ¿Por qué? Porque no está practicando el acto de la eutanasia, sino que va a entrar unos datos a un sistema. Entonces ese médico entra unos datos a un sistema. Y si ese médico no está de acuerdo con la eutanasia ni con participar en pero eso. Es que, ¿y a alguien que le afecta? No, es que mira, la moral para las personas es distinta. Para ti, moralmente está bien llenar un formulario. Para muchos millones de colombianos, participar de cualquier manera, así sea llenar un formulario, es una inconsistencia con la concepción de la vida. Entonces, así como yo respeto tu visión moral, así como yo te respeto tu visión moral, te pido que respetes la de millones de colombianos que llenando un formulario que conduce a la muerte a otra persona, no lo quieren hacer. Es que entonces volvemos un paso atrás, porque lo que ocurre ahí es que las creencias religiosas de esa persona, claro que sí. Y éticas, te acabo de decir. Te estoy diciendo que finalmente lo que ocurre es que las visiones religiosas de las personas terminan afectando el ejercicio de derechos de una persona. Claro, la ética médica es sustancialmente importante, y la Asociación Médica Mundial en el 2019 dijo que no le era dable a ningún médico participar en la eutanasia ni facilitarla, y eso lo dijeron con claridad. Esa es la ética médica, no es fácil. Esa es estamos en Zona Franca, estamos en Zona Franca, estamos hablando de la eutanasia, muchas aristas, muchas posiciones alrededor de este tema, por supuesto polémico, pero que incumbe, dicen las personas que viven con una enfermedad, a un tema absolutamente personal. La Iglesia, por supuesto, interviene y en este caso le pide que reflexione y que tome una decisión a conciencia. Ya regresamos. Arauca lleva 11 días sin luz. Y tenemos alrededor de 3 municipios completamente afectados. Desorganización familiar porque muere un ser querido avaliado. Nosotros tenemos que parar en Colombia, el mayor productor de coca del mundo. El proyecto que acabas de explicar no tiene ni pies ni cabeza. Acuérdese que el que está aquí parado con usted se va a quedar. Entonces sea muy prudente en lo que va a decir. Luis, ¿usted cómo lo ve, cómo analiza lo que está pasando en este momento en materia de seguridad en el país? Una de las polémicas de esta semana corre por cuenta del Ministerio de Salud. Sobre la mesa está la discusión sobre la regulación de las armas llamadas no letales en medio del aparente recrudecimiento de emboscadas, secuestros y atentados. En Red Más somos más análisis, más transparencia y más credibilidad. Nuestras audiencias lo confirman con el noticiero más visto de televisión por suscripción en Colombia. Porque conocer las noticias es bueno, pero entenderlas es mejor. También somos verdad sin censura, porque el poder está en entender y respetar las opiniones, en comulgar con el periodismo bien hecho, en donde el debate creíble y real es la forma como se deben hacer las cosas siempre. Somos Red Más, información en tiempo real que cambia la forma de ver la vida y de comunicarla.
Estamos de vuelta en Zona Franca conversando de la eutanasia, hablando del derecho a la eutanasia, entre otras, regulado, autorizado por la Corte Constitucional en dos sentencias que abren la puerta para que las personas a partir de ahora, a partir del mes de julio, puedan acceder a este derecho como una medida para ponerle fin al sufrimiento. Juan Camilo, el tema de la iglesia, que yo creo que es el más sensible, ¿por qué la iglesia interviene y mezcla religión con sufrimiento? No. La iglesia, y fue evidente en este momento, la participación que tuvo fue que Monseñor Ceballos, el obispo de la diócesis de Riohacha y presidente de la Comisión Episcopal para la Defensa de la Vida, salió a los medios y dio un comunicado en el cual lo que llama es a todos los colombianos católicos a que nos unamos en oración por la señora Marta, por sus asesores, por su familia, por los médicos que la rodean, para que Dios la rodee con su amor. Ese fue el llamado pastoral. Pero le dice que la solución no es la muerte. Claro, es decir, cuando usted está postrado en una cama, como desde luego para los católicos se la lo pregunto muerte usted no como es católico, una solución ni para el amor nadie. el amor de Dios permite que sus hijos, a quienes creemos en Dios, padezcamos y caminemos por caminos de sufrimiento. Es decir, la señora Marta Liria va a perder el camino y el perdón de Dios. Te lo voy a devolver. ¿Tú has sufrido en la vida? En este momento, afortunadamente, no es que estamos hablando del caso de... No, pero es que estamos hablando, momentos de sufrimiento. No desviemos la conversación. Estamos hablando de la señora Marta Liria. Es que tú me estás preguntando que si Dios quiere el sufrimiento. Yo te estoy diciendo y te estoy preguntando si tú has sufrido alguna vez en la vida. Pero es que no es el caso de María Camila Orozco, es el caso de doña Marta Liria. Entonces, el caso de Marta Liria, ella está en un momento de sufrimiento, como lo hemos estado todos. No. Y la situación de sufrimiento, pero si no puedo hablar. Si la situación de sufrimiento de una persona es una situación que lo que requiere es ser rodeada, acogida, apoyada, en últimas rodeada de amor. Eso es lo principal en el sufrimiento. Y el sufrimiento como requisito y condición de la existencia humana, porque eso nos pasa a todos y todos aquí estamos pensando en algún momento en donde hemos sufrido, tiene muchas otras salidas. Ninguna de esas salidas es la muerte. La muerte no resuelve ningún sufrimiento, mata al que sufre, pero no resuelve el sufrimiento. Y los invito a pensar en esto otro. Siempre que hemos sufrido, estoy completamente seguro que después de ese periodo de sufrimiento nos hemos sentido mucho más contentos, mucho más personas, mucho más vivos que lo que estamos antes. Camilo, lo que yo le estoy pidiendo a todos los que la rodean, a la señora Marta, es que le den la oportunidad de pensar que este momento de sufrimiento es coyuntural, que es una oportunidad para que ella sea rodeada de amor y del amor de todos los católicos en Colombia. Ella agradece las oraciones de las personas, yo también agradezco las oraciones que hacen por mí, creo que finalmente ella está tranquila, supo reconciliar su creencia con sus decisiones sobre su cuerpo y su vida, ella, es decir, cada persona tiene ese conflicto entre religión y el sufrimiento que ella dice estoy padeciendo. ¿Cómo, perdón? Hoy no tiene el conflicto entre la religión porque es católica. Nunca lo ha tenido. Es decir, para ella ha sido muy claro desde el principio que si ella está sufriendo, es decir, ella dice algo que a mí me pareció pues bonito porque yo cuando he tratado con otras personas, es decir, ella es la primera persona que yo conozco que es practicante activa del catolicismo, que se ha practicado la eutanasia y ella decía, Dios me mandó esta enfermedad, yo la asumí desde el 2018 y Él me dio toda la fortaleza para asumir esa enfermedad porque es una enfermedad, como decía Juliana, y en realidad casi todas las enfermedades son pequeños duelos todos los días de perder cosas, perder habilidades que uno tenía, perder, disfrutar actividades, roles, porque ahora ella pasó de ser la cuidadora a ser a quien la cuidan, en fin, pero ella desde 2018 estuvo con su enfermedad y estuvo bien y perdió movilidad y ella sabía que Dios la estaba ayudando a asumir la enfermedad y a asumir el dolor. Yo creo que no se trata de rechazar el dolor, es decir, yo creo que los humanos también estamos vivos para pasar por momentos de dolor y pasar por momentos de sufrimiento y yo quiero que quede claro que la eutanasia no es una solución para todas las personas y no es una respuesta para todas las situaciones, ni mucho menos, o sea, es la decisión que hay que reflexionar con
mucha responsabilidad y sabiendo las consecuencias, ¿no? Que la consecuencia es la muerte, de dejar de existir en este cuerpo y en este momento de la vida. Entonces, finalmente, Marta después comienza a pensar que puede ser una opción y pasa 6 meses pensando en que puede ser una opción. Asumió su enfermedad, asumió su dolor, asumió su sufrimiento, pero llegó un momento, ella dice, estoy cansada. Y ella, la manera en la que reconcilió su creencia con su decisión fue, si Dios me ama tanto y si Dios es un padre, Él entiende que yo ya quiero descansar. Y ella tomó la decisión libre y autónoma de descansar. Y yo creo que nosotros, en un país que se llama Estado Social de Derecho, que respeta el cuerpo y la vida de las personas, que respeta las libertades, pues va a proveerle la ayuda. Y yo creo que es algo aquí, finalmente, no se trata de decir que la gente, si se quiere matar, que se mate, y que si se quiere matar, se suicide, como estaba diciendo el abogado, como, ay, bueno, pues no, terceras personas no están involucradas. No, aquí lo que se trata es que lo digno es acompañar a la persona en ese final de vida y que la muerte no sea dolorosa, porque es que aquí no estamos incentivando el suicidio, estamos incentivando un final de vida acompañado, seguro y protegido, que es diferente. Y yo quiero decir algo último y es, al final, como decía Juan Camilo, esto va a pasar, pero en el caso de las enfermedades terminales o en el caso de Marta, no va a parar la enfermedad, va a avanzar la enfermedad. Y eso implica que ella tiene derecho también a ver las consecuencias, asumirlas, porque claramente en la conducta de elección no es solo tomar la decisión, sino que también tiene que tener claro cuáles son las consecuencias, como decía Camila, de la muerte, pero creo que algo importante es no polarizar. No es todo o nada, no es obligado o lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer. Aquí estamos favoreciendo derechos, conciencia para que la gente en su autonomía pueda elegir. Juan Camilo, algo final. Sí, yo quisiera aclarar una cosa frente a lo que decía ahorita la abogada. La abogada dice es que la eutanasia no es la solución para todos los problemas. No, es que yo sí quiero aclarar, y es que la eutanasia está demostrado médicamente, científicamente, legalmente, éticamente y moralmente que no es la solución para nada. Y en Colombia no podemos dejar que eche carrera esta idea de que la muerte resuelve problemas. Está de por medio el futuro de nuestros hijos, de las nuevas generaciones, y no podemos permitir que se entienda socialmente que la muerte es una solución. Y frente al caso de la señora Marta, quisiera extenderle unas últimas palabras de estos minutos. Y es, doña Marta, usted no está sola. Mañana hay una Eucaristía ofrecida por usted en Riohacha. Le digo con todo el cariño y todo el corazón, por favor asista. Vamos a estar millones de colombianos acompañándola con nuestras oraciones. No le pedimos más, no le pedimos que cambie su decisión. Asista a la Eucaristía y va a ver cómo la vamos a tratar de rodear con nuestro cariño y con nuestro amor para que efectivamente en este momento de sufrimiento y de dolor usted sienta realmente la compañía y el cariño de todos los hombres y mujeres de fe de este país. Muchas gracias. ¿Cómo sería de bueno poder acompañar decisiones? Sí, no, pues la Eucaristía es en Riohacha, pero ya no está en Riohacha. Lo puede hacer por internet y están listo. todos muy invitados. La Eucaristía, entren a la página de internet de la diócesis de Riohacha. También pueden entrar a escla.com y conocer sus derechos en el final de la vida para que no se desinformen y entiendan que cada persona es libre y autónoma de tomar decisiones en el fin de la vida. El fin de la vida a través de la eutanasia, que abre la puerta para que las personas, y es que la señora Marta Liria no es la única. En Cali también hay una persona que hace mucho tiempo sufrió un accidente grave y que hoy sufre, y a través de su esposa pide a gritos que le practique la eutanasia. Juan Camilo Ramírez, muchísimas gracias por estar acá en Zona Franca. Gracias a ustedes nuevamente por la oportunidad y por permitir mostrar las dos caras de la moneda. Doctora Juliana. Muchísimas gracias por la invitación, qué rico poder estar acá y por favor infórmense y tomen decisiones con información. Doctora Camila Jaramillo, un gusto. Gracias a todos por ver. A ustedes como siempre, un gusto tenernos acá en Zona Franca. Llegamos al final. Feliz resto de noche para todos.